Hola, Buenas tardes, bienvenidos. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes a Hola, todos. hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada Muy vez bien, mejor, ¿no? mejor y mejor. Ah, qué bien. Qué bien Buenísimo. que alguien te responda así. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. No, El día está Bueno, espectacular. Ánimo. qué días espectaculares, ¿no? Hoy todos estos últimos días fueron Bárbaro. primavera total. Ya de empezó la verano. Sí. veranito, sí. Verano, Un sí. sol perfecto, no hace ni frío ni calor. Está para disfrutar. Mm. Bueno, voy a silenciar los micrófonos. Me presento por si hay alguien que esté por primera vez o que escuche la charla después grabada. Mi nombre es Lucía. Vamos a hacer una charla de método de roce como todas estas actividades que estamos haciendo. Saben que ustedes pueden en cualquier momento activarse los micrófonos, levantar la mano, interrumpirme en cualquier momento. Así charlamos y no estoy yo sola acá monologueando. Bueno, ¿y qué tal con la tarea de la semana pasada, de elegir un hábito para incorporar? ¿Pasó algo? A ver ahí, Marta. Fíjate si vos podés activar el micrófono. Ya está. ¿Me Ahí está. escuchás? Perfecto. Bueno, yo te quería preguntar lo siguiente. Yo A cambio ver. un hábito, ¿no es cierto? Yo descubrí, por ejemplo, que cuando hago gimnasia con los brazos o con las piernas, siempre sistemáticamente empiezo con el brazo o la pierna derecha. Entonces dije, bueno, voy a cambiar y voy a empezar con el brazo o la pierna izquierda. Perfecto, no hubo ningún problema, pero obvio, me tenía que concentrar, no lo podía hacer automáticamente. Pero yo pensé, con el tiempo eso se va a automatizar también, porque Exacto. obviamente yo voy a volver a crear el hábito, nada más que en vez de con la derecha, con la izquierda. O sea que voy a tener que o volver al hábito de la derecha o cambiar otro hábito de mi vida. Y Exacto. para que tenga sentido, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que le Exacto, quería porque, consultar con vos. exacto, porque, pero de alguna manera, a través de esos, aunque después vos automatices el otro lado, estás Ujú. entrenando en ese proceso también la capacidad de cambio, ¿no? Si no, lo que pasa es que nosotros empezamos a cristalizarnos en formas de hacer las cosas, en formas de pensar, en formas de sentir, y esos procesos no son en vano, aunque se incorpore y se automatice después el otro lado funcionando en automático primero, porque vos en esos procesos lo que vas haciendo es entrenar esa capacidad de cambio. Hoy vamos a hablar bastante de eso, Perfecto, perfecto. ¿sí? Muchas gracias. De No, por acuerdo. favor. Bueno, entonces los que hayan elegido ahí un hábito para incorporar o para cambiar, acuérdense de siempre empezar por ponerse un objetivo que sea chiquito, mínimo, de tener cuidado con ese arrebato, con esa emoción inicial en donde uno dice, bueno, voy a entrenar todos los días. Patricia, por ejemplo, que quería hacer una práctica de 1 hora por día, ¿cómo fue? ¿Funcionó? Sí, eh, me había permitido el fin de semana, uno de los 2 días, descansar y Perfecto. lo hice. Y después me falló el día de ayer. Fue el único día en Bueno, el que no no se logré pudo. organizar el tiempo para hacer la práctica. Pero después no. Perfecto. Bueno, bien, bien. Entonces, ahí hay una clave que tiene que ver con eso, con encontrar la forma de ir incorporando el hábito muy de a poquito a través de pequeñas cosas que de a poquito van a ir creciendo en el tiempo. Es como una construcción, algo que uno de a poquito va montando.
Bien, la charla de hoy va a ser sobre herramientas para el estrés. Cómo tener herramientas para conseguir adaptarnos a la dinámica de nuestros días y a los cambios que van surgiendo, pero siempre buscando cuidar la salud, tratando de mantener nuestra capacidad de desarrollarnos en lo que sea que hagamos y la calidad de vida. Y que tiene mucho que ver con lo que charlamos la semana pasada sobre cómo incorporar hábitos, ¿no? Porque muchas veces el estrés viene de la suma de un montón de hábitos, como vimos la semana pasada, algunos más conscientes, otros menos conscientes, pero que pueden acompañar o no nuestro ritmo. Y las cosas que nos ayudan a balancear un poco ese ajetreo del día a día, como recién Patricia dice, bueno, ayer no me pude hacer un rato para eso, muchas veces suelen quedar de lado, ¿no? Como que, ¿cuántas veces uno dice, uy, sí, hace 3 años que quiero empezar, hace mucho tiempo, uno está ahí dando vueltas pensando en empezar algo que sabe que le haría bien, pero que queda ahí, ¿no? Como suspendido en el tiempo y medio relegado a lo último, sin prioridad. Pero miren, si Iona, que tiene 3 hijos, está todos los miércoles, todos los lunes. Yo cuando estaba armando la charla pensaba, esta para el que tiene hijos es otra realidad, ¿no? Como que ahí también, bueno, hay una cantidad de tareas y de prioridades que empiezan a mutar, pero ahí enseguida pensé en Iona, me acordé que tiene 3 hijos y que está siempre todos los miércoles ahí con los auriculares, todos los lunes practicando. Entonces, un poco para pensar también cuando nosotros nos planteamos, bueno, sí, pero no tengo tiempo. O sea, muchas veces es como la excusa, ¿no? El, bueno, no tener tiempo. Pero piensen en las hábitos que nosotros tenemos realmente incorporados. ¿Cuándo fue el último día que no tuvieron tiempo para lavarse los dientes? Nunca no tiene tiempo para lavarse los dientes. Vas y te lavas los dientes, ni lo pensás, no se mueve de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es un hábito que está ultra, mega, archi incorporado. Pero cuando nosotros queremos incorporar un hábito, es una cuestión no de tiempo, sino de prioridad. ¿Que lleva tiempo, trabajo y esfuerzo incorporar hábitos nuevos desde cero? Seguro, pero seguro. Pero teniendo herramientas se puede y podemos generar a través de eso cambios súper importantes. Entonces, incorporar hábitos para administrar el estrés tiene que ver de alguna manera con poder cambiar cosas. Un poco lo que mencionaba Marta al comienzo. Y hoy vamos a charlar de eso. Voy a leer un comentario. Claro, acá Silvana dice, para una consulta medida de un hijo, uno siempre se hace el tiempo. Si es para uno, se posterga por lo general, no le damos debida importancia. Pero ahí también hay algo interesante también que es en encontrar esas cositas, ¿no? Como pensando desde esta óptica de la prioridad. Obviamente que yo no tengo hijos, pero me imagino que ahí las prioridades deben cambiar, se debe dar vuelta a todo, pero cuánto mejor uno puede atender ya sea a un hijo, a una pareja, a un amigo, a cualquier persona, si uno cuida de esos pequeños detalles que hacen a la calidad de vida o a la administración del estrés en la vida de uno mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto que veníamos charlando, un poco, vieron que los temas de cada charla son independientes unos de otros, pero todo va teniendo que ver, ¿no? Y lo que mencionábamos la semana pasada sobre la capacidad de incorporar hábitos tiene que ver con nuestra capacidad de cambiar. Entonces, vamos a ir enfocando un poco en eso. Pero antes vamos a repasar un poquito qué es el estrés. ¿Se acuerdan que tuvimos una charla allá en el comienzo de la cuarentena? Parece que ya fue hace 2 años, ¿no? Pero no, fue en este año, fue la temporada pasada, en el otoño pasado, hablamos sobre administración del estrés y de la ansiedad. Muchos estaban, ¿no? En esa charla, de los que están acá. Vamos a repasar un poquito las cositas que fuimos viendo,
para los que estén viendo la charla y no hayan estado en esta charla sobre administración del estrés, se llama Administración del Estrés y de la Ansiedad. Debe ser la sexta, más o menos sexta charla que hicimos, y ahí todo lo que vamos a mencionar ahora está un poquito más desarrollado. Ahora vamos a hacer un repaso para entender un poquito más, repasar de qué vamos a estar hablando. Cuando nosotros hablamos de estrés, hablamos de un desfasaje entre la energía que tenemos disponible, es decir, nuestro potencial, y la energía que nos demanda un determinado desafío, una determinada situación, ¿sí? El estrés sería entonces la consecuencia del esfuerzo psíquico y físico que nosotros hacemos para afrontar esa situación, ¿sí? Ese desfasaje. Nosotros tenemos X situación, requiere este nivel de energía y nosotros estamos acá. Entonces, tipo, lo miramos desde abajo y el esfuerzo que yo hago para llegar hasta acá genera un estado psíquico y físico, que es lo que se llama estrés. Entonces, el mecanismo que nosotros hacemos para administrar el estrés, ¿no? Como en general todo el mundo dice, bueno, estás estresado, te tenés que relajar, pero lo que nosotros hacemos para administrar el estrés es al revés, subir la energía, ¿no? Porque si esto me demanda energía, este nivel de energía, y yo estoy acá, lo voy a estar mirando desde abajo y voy a tener que estirarme para llegar acá. Ahora, si yo tengo energía extra para eso, lo voy a hacer con facilidad y no va a representar una situación de estrés. ¿Se entiende? Por eso nosotros trabajamos tanto sobre desarrollar más vitalidad, sobre desarrollar inteligencia emocional, sobre desarrollar foco, porque si nosotros tenemos más energía, afrontamos las situaciones de manera diferente. Por eso un día que uno está más cansado, se estresó por una situación, te estresaste por una situación, ahí cae una gotita de café en una hoja y ahí ya es otro día que uno está tranquilo, domingo, estás tipo relajado, sin ningún problema, pasa eso y no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas situaciones uno ve después, medio en retrospectiva, y en el momento implican estrés, pero después no era algo tan grave? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés, ¿se acuerdan que yo ahí les dije algo muy polémico? El estrés es bueno. ¿Por qué? Porque el estrés es de alguna manera lo que nos permite crecer, lo que nos permite desafiarnos, luchar, trabajar, crear, superarnos. Ahora, el problema es cuando nosotros tenemos estrés por demás, cuando no lo podemos administrar, cuando no lo podemos controlar y el estrés ya es algo crónico, constante, de lo cual es más difícil salir. Entonces, el exceso, sí, como nada, como todo, en exceso no es bueno, pero el estrés es de alguna manera lo que nos permite ir creciendo y desarrollándonos un poco más. Entonces, por eso todo lo que nosotros venimos charlando y todo lo que venimos aprendiendo, tanto en las actividades prácticas de los lunes y de los viernes como en estas charlas, tiene que ver no solamente con generar más energía, sino también con evitar desgastes de energía, ¿no? Todo lo que charlamos sobre relaciones humanas, sobre comportamiento, tiene el foco en que nosotros no derrochemos energía que nos va a servir para nuestra vida, para nuestra calidad de vida. Entonces, las técnicas, por un lado, trabajan con ese foco de desarrollar más energía, más foco, más vitalidad, y toda la otra pata enorme del método de Rose, que es el que sistematizó el método, él lo resume, lo sintetiza como un sistema de reeducación del comportamiento. Esa reeducación del comportamiento lo que hace es evitarnos esos desgastes innecesarios de energía, como lo que fuimos viendo en todas estas charlas. Entonces, a nivel orgánico, ¿qué sería el estrés? ¿Se acuerdan que vimos en esa charla, para los que estaban, un poquito la estructura general de nuestro sistema nervioso, y una partecita del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo? Sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo o involuntario, que lo que hace es regular y coordinar las funciones que son involuntarias,
que funcionan en automático, inconscientes. Entonces, por ejemplo, la presión sanguínea es regulada por el sistema nervioso autónomo, la digestión es regulada por el sistema nervioso autónomo, el metabolismo, la temperatura corporal, los latidos del corazón, el metabolismo, ¿sí? Un montón de funciones, la respiración, muchas funciones del cuerpo, muchos órganos están intervenidos por ese sistema nervioso autónomo. Nosotros está funcionando todo el tiempo en automático. Ahora ese sistema nervioso autónomo se divide en dos, el simpático y el parasimpático. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Y las funciones de uno y otro son completamente opuestas. Trabajan sobre las mismas funciones, sobre los mismos órganos, pero generan fenómenos o generan efectos opuestos, antagónicos, ¿sí? Entonces, estos dos sistemas lo que hacen es generar una especie de balance funcional para mantener la homeostasis en el cuerpo. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de activar la mayor parte de los órganos para que trabajen de forma más intensa en una situación de emergencia. Y al revés, el sistema nervioso parasimpático es el que relaja la mayoría de los órganos, ¿sí? Es el que se activa cuando nosotros estamos en estado de reposo, de descanso. Los dos sistemas trabajan juntos, y entonces lo que hacen es que al mantener esa homeostasis, el cuerpo responda de forma adecuada a diferentes situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando se genera una situación de estrés? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos en la charla de estrés? El mamut que nos perseguía. Hace cientos de miles de años, cuando aparecía, bueno, no sé si un mamut nos perseguía, pero aparecía un megapredador, nos empezaba a correr y ahí se dilatan las pupilas, se acelera el ritmo cardíaco, se genera la vasoconstricción arterial, se relaja la musculatura de los bronquios, disminuye el movimiento de los intestinos, se activa ese reflejo de cuando vamos a luchar o a salir corriendo. ¿Sí? Lo que hace es incrementar el gasto de energía en una situación de emergencia. Ahora, cientos de miles de años después, hoy, eso sigue pasando, es el mismo mecanismo, solo que se activa con diferentes situaciones. Hoy se activa, no sé, cuando llega la factura de la luz. Ahí nos ponemos pálidos, se seca la boca, se dilata la pupila. Lo mismo que pasaba con el mamut, o con cualquier situación de estrés. Imagínense cuando una situación de estrés se repite de forma sostenida, ¿sí? Eso es lo que va generando un estado de estrés crónico. Entonces, ¿cómo funcionan las técnicas, los recursos que nosotros usamos en el método de Rose en relación a esos dos sistemas? En primer lugar, lo que hacen es restablecer el balance entre el simpático y el parasimpático. Todas las técnicas que nosotros usamos trabajan sobre eso, como estimulando un poco más el sistema parasimpático, porque hoy en día nosotros tenemos el sistema simpático, el que se encarga de la activación, sobreestimulado. ¿Sí? En general, mismo los estímulos que nosotros recibimos hasta sin darnos cuenta, ¿sí? Cuando uno está con el celular, la pantalla, hasta últimas horas de la noche y después no te podés dormir, bueno, es porque eso está diseñado para que la cabeza entre en ese ritmo de tiqui, 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 tiqui. Entonces, las técnicas lo que hacen de alguna manera es primero empezar a restablecer ese balance. Entonces, seguramente ustedes, los que hacen las prácticas, las técnicas de respiración, las técnicas corporales, las técnicas de concentración, muy probablemente los días que practican, seguramente la cabeza esté más despejada. Ustedes sientan que están con más pilas. Probablemente ese día pasa una situación que otro día los hubiese alterado y ese día no sucede. ¿Por qué? Porque está todo mucho más equilibrado, no está tan al borde de, como en el ejemplo que dábamos, el vaso no está tan al borde de rebalsar, ¿no? Uno va trabajando un poco más ese balance. Ahora,
lo que mencionábamos antes, no es que porque la práctica relaje, sino que da más energía, más vitalidad y ayuda a que esa energía que hay en nuestro organismo funcione mejor. Pero al mismo tiempo, la capacidad de foco, la inteligencia emocional que vamos desarrollando, ayudan de alguna manera, y ahora entramos en esa idea de la necesidad de aprender a cambiar, a tomar más perspectiva, ¿no? A conseguir ver las cosas desde una óptica como menos sumergida en la cuestión, donde a veces es más difícil actuar o incluso percibir la situación tal como es, ¿no? Entonces, cuando uno está sumergido en la emocionalidad que genera esa situación de estrés, es mucho más difícil percibir la situación sin esa subjetividad, sin esa emoción que todo lo agranda y que hace que todo sea mucho más difícil de solucionar. Y cuantos más estresados estamos, menos nos damos cuenta que estamos estresados. Y al mismo tiempo, menos podemos abstraernos de la situación, ¿no? ¿Cuántas veces, si nos ponemos a pensar, nos estresamos por cosas que si las pensamos al otro día, o una semana después, o un mes después, o un año después, uno piensa, mirá por lo que me estresé? Son mini cositas, ¿no? Pero cuanto más tiempo pasa, imagínense, no sé, por ejemplo, para los que tienen hijos, ¿no? Las cosas que de repente son un gran lío y las cosas que uno se acuerda, por ahí ese tipo de situaciones, de travesuras de cuando eras chico, hoy te las acordás con gracia. Cuanto más tiempo pasa, el drama empieza a transformarse más en comedia, ¿no? En algunas cosas. Pero cuando vemos las cosas a la distancia, entonces la situación pasa a ser diferente. El tiempo entonces nos da un poco esa perspectiva. Pero todo lo que vamos desarrollando a través de esa conciencia que se va desarrollando sobre las emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro cuerpo, también nos va dando esa capacidad de tener más perspectiva. Ahora, no significa que nunca más nos vamos a estresar, ¿no? Pero sí que vamos a tener más capacidad de percibirlo, de administrarlo y de lidiar con esas situaciones. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que lo primero que surge es, bueno, no, lo que pasa es que estoy a 1000, entonces no puedo. Bueno, no, yo sí que me vendría bien, aunque sea 5 minutos por día, pero lo que pasa es que estoy a full. Pero si uno hace la prueba de en una semana hacer 5, 10, media hora, una hora, lo que sea, de algo que lo ayude a generar esos hábitos que van cultivando la calidad de vida, la lista de tareas de alguna manera parece que se achica. Las cosas tienen otra dimensión, ¿no? Como que muchas veces por estar a full, por estar con muchas cosas, uno va dejando de lado o quitándole prioridad a las cosas que ayudan que nos ayudan a abstraernos, ¿no? Porque en esos momentos, cuando uno está más a full, es cuando más importante es conseguir ver las cosas menos inmerso en esa situación. Entonces, por otro lado, todos los recursos que nosotros fuimos aprendiendo en relación a todo lo que tiene que ver con comportamiento, todo lo que fuimos aprendiendo sobre técnicas, son suyos. La idea, fíjense, en todo lo que nosotros enseñamos en el método de Rose, está muy basado en la autosuficiencia y está estructurado de forma para que cada uno pueda agarrarlo y usarlo cuando quiera. Desde esos tips o recursos para incorporarlo a, bueno, ya saben, 5 minutos de concentración es un ejercicio consistente. O, bueno, ¿qué pasa si ahora, tipo, en un momento uno está tenso y hay algo que, bueno, parar, hacer alguno de los ejercicios que ustedes ya aprendieron? Todas esas cositas son herramientas que van dando cada vez más recursos para, ahí ya varios empezaron a moverse, a tocarse el cuello, a respirar más profundo,
de repente se acordaron que tenían un cuerpo. Pasa, ¿no? Como que empieza a disociarse un poco las cosas, pero en realidad funciona todo junto, funciona todo encastrado. ¿Se acuerdan este gráfico que vemos siempre de la cabeza, la mente, las emociones y nuestro cuerpo? Está todo conectado. Si yo les diera esta charla así, encorvada y cabizbaja, cuando termine la charla voy a estar más triste. No hay duda sobre eso, porque el cuerpo le transmite información a la cabeza, así como la cabeza le transmite información al cuerpo y a las emociones, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones están en permanente interacción. Entonces, si nosotros desarrollamos más conciencia sobre el cuerpo, más registros sobre el cuerpo, trabajamos más sobre el cuerpo, vamos generando también efectos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, y viceversa. Al mismo tiempo, pensamientos desencadenan emociones, y así todo eso está en permanente interacción. Voy a leer un comentario. Ahí, por ejemplo, Susana dice, me pasa que cuando una situación me origina estrés, luego me duele el cuerpo. Es eso, uno se estresa mentalmente y enseguida el cuerpo registra, y ahí uno va a tensionar el cuello, otro va a sentir tensión en la zona lumbar, otro le va a doler la cabeza. Todas esas partes, digamos, nosotros las disociamos para entenderlas, pero en realidad está todo unido, está todo conectado. Fíjense cómo nosotros para entender las cosas de alguna manera, para entenderlo, nuestra cabeza necesita de alguna manera hacer esa diferenciación, escindir las cosas, ¿no? Fíjense cómo funciona nuestra medicina. Eso a mí me parece increíble, funciona por un lado el corazón, por otro lado los pulmones, por otro lado, y en realidad todo parte de lo mismo. Hay pocas visiones que engloban todo eso en una visión más abarcativa, en donde se entienda todo integrado. Entonces, todo lo que nosotros venimos trabajando tiene en cuenta esto, esta conexión que existe entre estas diferentes herramientas y partes que nosotros tenemos, lo mental, lo físico, lo emocional y también lo intuicional, como vimos en otras charlas. Ahora, mencionábamos al principio la importancia de los hábitos, ¿no? La importancia de desarrollar la capacidad de cambiar, de incorporar nuevos hábitos para administrar las diferentes situaciones de estrés. Piensen cómo intervenir sobre nuestra forma de pensar es lo que nos ayuda a generar cambios reales y profundos que van a generar consecuencias en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, en cómo nosotros vemos a los demás, cómo vemos a nuestro entorno, las situaciones que se nos presentan. Porque los pensamientos determinan emociones, y nosotros nos comportamos de acuerdo a eso que está pasando ahí en el fondo. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de mindset? También yo voy tirando, para los que no estuvieron en todas las charlas, yo voy tirando algunos conceptos que están en los títulos de otras charlas y que si les interesa pueden ir y verlo más en profundidad en esas charlas. Una de las charlas la enfocamos en mindset, que es como el conjunto de los pensamientos que se cruzan por nuestra cabeza, ¿sí? Teniendo en cuenta también que un determinado tipo de pensamiento atrae pensamientos de la misma naturaleza. Acá voy leyendo algunos comentarios. Silvana que comenta, la visión integral es más efectiva, absolutamente. Y Oscar que dice, en estos tiempos de COVID, hábito que intenta incorporar es escribir con la derecha. Ese es un gran entrenamiento. Los que somos diestros, entrenar, usar la mano izquierda, y los que son zurdos, entrenar, usar la mano derecha. Ese es un gran entrenamiento. Y, por ejemplo, hacer cosas como lavarse los dientes con la otra mano, pero no moviendo la cabeza, sino moviendo la mano que no se puede usar. Es un gran entrenamiento. Bueno, entonces, en relación a esta idea de mindset, de los pensamientos que
que están en nuestra cabeza, el conjunto de pensamientos, como la configuración de nuestros pensamientos, entender que eso de alguna manera no, de todas maneras nos determina. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y determinan cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos y por lo tanto, cómo nos va en la vida. ¿Sí? Si yo me comporto de una forma, van a pasar ciertas cosas, si yo me comporto de otra forma, van a pasar otras cosas. Y de hecho, bueno, en los últimos años hubo muchos avances en la neurociencia y una de las cosas que se comprobó es que nuestros pensamientos, el mindset, nuestros conjuntos de pensamiento, cambian el cerebro. Es decir, cuando nosotros entrenamos una forma diferente de pensar, el cerebro físicamente cambia. Eso es increíble. Entonces, imagínense si los pensamientos pueden generar efectos en nuestro cerebro, la cantidad de consecuencias que se pueden generar. Es como el ejemplo, ¿se acuerdan en la charla de mentalización de los porotos? Ese experimento de los 2 porotos germinando, en donde a uno se mentaliza que crece, que crece, que crece, que crece, y el otro crece como si nada. La diferencia es abismal, ese entrenamiento, ese experimento para hacerlo con chicos es excelente, pero algo asombroso de eso es que nosotros, al percibir que tenemos esa capacidad de actuar sobre algo que está fuera de nuestro cuerpo, a través de nuestro pensamiento, imagínense cómo entonces podemos interferir sobre nuestro propio cuerpo con nuestros pensamientos, aún sin darnos cuenta. Perdón, ahí Marta, ¿querías decir algo? Hay una película que ya tiene varios años, que se llama El nido vacío, con Oscar Martínez y Cecilia Roth. Y bueno, se queda el matrimonio solo porque los hijos siguen su vida. Y él se da cuenta que está envejeciendo. Entonces un amigo le dice, vos tenés que activar el cerebro. Ah, sí, qué fácil. ¿Y cómo hago? Usar la mano izquierda para cepillarte los dientes. Entonces él se para delante del espejo y ya tenía el cepillo de dientes en la mano derecha y se acuerda lo que le había dicho el amigo y muy reticentemente, porque no estaba convencido, empieza a cepillarse los dientes con la mano izquierda, que tarda muchísimo más, pero se está autoconvenciendo de que con eso lo va a lograr. Esa escena está excelente, excelente por los gestos que él hace, que vos te das cuenta que no está convencido, pero sin embargo lo hace. Está buenísima. Ahora me acordé cuando vos hablabas de cepillarse los dientes. Está muy buena. Exacto, y es ese entrenamiento, sea con cepillarse los dientes o con cualquier entrenamiento que tenga que ver con hacer las cosas diferente, de una manera diferente a la que está automatizada, ¿sí? Es lo que nos va dando ese entrenamiento sobre el cambio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la semana que viene vamos a retomar este tema, a charlar más sobre los condicionamientos, sobre esas cosas que están instaladas de forma automática, ¿no? Y vimos una analogía en donde compara esos condicionamientos, esos comportamientos instalados, automatizados, con ríos, ¿sí? En donde está el surco trazado en la tierra y el agua que atraviesa ese surco. ¿Qué pasa? ¿Significa que cuando uno es más grande es más difícil cambiar? No, lo que pasa es que pasó más agua por ese surco y el surco está más profundo, ¿sí? Pero no significa que no pueda aprender a trazar otros surcos. Entonces, de alguna manera ese entrenamiento, por eso lo que mencionaba Marta al comienzo, que era, bueno, pero si yo me cepillo siempre los dientes con la mano derecha, ahora entreno a cepillarlo con la mano izquierda, y bueno, después se me va a automatizar cepillarme los dientes con la mano izquierda. Bueno, pero yo entrené ahí una capacidad de cambio, después puedo volver a entrenar con la mano derecha, puedo probar, no cambiar por cambiar, pero sí cambiar con la finalidad de entrenar esa capacidad, porque si no, nuestra tendencia es a nuestro propio cerebro, lo que hace es, bueno, si yo sobrevivo lavándome las manos con la mano derecha, que me da menos esfuerzo,
¿para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a gastar energía en lavarme las manos los dientes con la mano izquierda? Sí, lavarme las manos con el diente izquierdo sería más difícil. Pero, pero piensen que nuestro mecanismo, nuestro automatismo va siempre por lo que gasta menos energía. Ahora, ese proceso lo que hace también es que nos instalemos, nos cristalicemos en una forma, como en el conocido, bueno, pero yo soy así. Bueno, yo puedo pensar yo soy así, o yo puedo tener siempre la intención de querer aprender, la predisposición de querer mejorar, ¿no? Y es esa maleabilidad, ese entrenamiento, los que nos da también la capacidad de adaptarnos, ¿no? Que es algo clave, o sea, el que puede adaptarse es el que puede sobrevivir a las diferentes situaciones. A ver ahí, Cristina. Sí. Yo soy zurda. Corto Sí. en la comida siempre con la mano derecha, no es que cambio el tenedor de lugar. Y plancho con la mano derecha. Y zurda para escribir y para todo lo demás. Bueno, eso pasa, hay veces que una mano se habita ciertas cosas y... A ver, ahí Estela, ¿querías hablar? No, que bueno, yo fui acostumbrada, era zurda y fui acostumbrada a escribir con la mano derecha. Con ningún trauma ni nada. Y por ejemplo, yo uso la mano derecha, estoy dibujando y hasta donde me alcanza, y después sigo con la zurda. Y uso las dos, te puedo agarrar el peine con la zurda y a veces, o los cubiertos como me vienen y no me doy cuenta. Lo único que sí que escribo con la derecha, y un psicólogo me había dado el ejercicio que todas las noches me ponga a escribir 5 renglones con la mano izquierda. Y entonces, bueno, con eso escribía más rápido, pero ya me cuesta saber con cuál tengo que usar, ¿viste? Salvo para escribir. Qué loco eso. Qué loco eso. Y es un entrenamiento también que interfiere mucho sobre los hemisferios cerebrales y sobre las conexiones en el cerebro. Saben que vieron, está un poco como este mito de que nosotros no usamos todo el cerebro, pero en realidad lo que nosotros usamos todo el cerebro, lo que no hacemos es usar todas las conexiones posibles que pueda haber en el cerebro. No me acuerdo exactamente los números, pero es como nosotros usamos el 2% de las conexiones posibles. Es decir, el cerebro es como una maquinita que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Si se prende esta parte, esta se apaga. Si se prende esta se apaga. Entonces, lo que nosotros vamos desarrollando al entrenar diferentes capacidades tiene que ver también con establecer diferentes conexiones en el cerebro. Son creo que 86 millones de neuronas y nosotros podemos estar usando el 2% de eso simultáneamente. Una cosa así. No tengo números exactos, creo que era algo por ahí, pero me parece loco también entrenar como esas cositas que empiezan a generar diferentes efectos a nivel físico también, ¿no? Es interesante percibir eso. Acá Susana dice, trato de cambiar lo que no me gusta de mí y trato de adaptarme al otro. Ahora, eso es súper interesante también, ¿no? Porque en ese proceso, si bien uno siempre va a estar registrando, o sea, no es que, bueno, uno se va a estar adaptando siempre a todo, ¿no? Pero entender el punto en donde uno puede poner límites claros, entender qué es lo que uno quiere desarrollar, lo que uno quiere aprender, lo que uno quiere cambiar, y de a poquito ir trabajando sobre eso. Pero desarrollar la capacidad de adaptarnos a situaciones que no dependen de nosotros, como, bueno, gran ejemplo, pandemia mundial, ¿no? Si hace un año decía, bueno, va a haber una pandemia, tipo, ahí parecía que estuviese hablando, ahora voy a decir una invasión extraterrestre, y al ritmo que venimos, tal vez dentro de un año no sea tan bizarro, tan ridículo, pero no sé. Pero es como un gran ejemplo de una situación en donde no podemos hacer nada, ¿no? Hay cosas en donde, bueno, uno puede generar ese esfuerzo, esa capacidad de querer
trabajar sobre uno para adaptarse o no, pero cuando uno no puede hacer nada sobre esa situación externa, realmente la única que queda es adaptarse a esa situación. Ahora, algunas cosas de las técnicas que venimos viendo, que son cosas muy sencillas que ustedes pueden incorporar en cualquier momento. Por ejemplo, cuando hable, no sé, que hice algo con el cuello, no me acuerdo qué mencioné, y ahí todos empezaron a mover el cuello. El cuello y los hombros es una parte del cuerpo en donde y ya veo que algunos empezaron a mover. Vieron como a veces vale solamente acordarse que uno tiene esa parte del cuerpo y ahí ya se empieza a sentir, si no medio que va quedando anulada. Entonces, como en el cuello, en los hombros suele concentrarse mucha tensión, todos los ejercicios que tiendan a descontraer esa zona son ejercicios que van a ayudar siempre a estar como con menos tensión. Tensión es básicamente cuando se tensiona la musculatura y también energía ahí trabada, algo que está ahí concentrado. Entonces, a través de esos movimientos es algo que empieza como a aflojarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes están con la espalda derecha, sentados, los hombros sueltos, llevan la cabeza para atrás, aflojan bien el cuello, aflojan la garganta, aflojan los hombros. Háganlo, no va a venir, no va a sobrar. Traten de aflojar el cuello, los maxilares, dejar que se suelten bien los hombros. Y ahora hacen algunos círculos, llevan la cabeza sobre un hombro, hacia abajo, sobre el otro hombro, atrás. Cuando llegan atrás se detienen y vuelven para el otro lado. Siempre el movimiento lento, amplio. Y siempre se detienen cuando llegan atrás y ahí cambian el sentido del giro y vuelven para el otro lado. Siempre un movimiento que sea placentero, sin llegar a tensionar la musculatura, sin subir los hombros, tratando de mantener la respiración lenta y profunda. Ahora hagan el último giro. Con la cabeza atrás, inspiran, elevan los hombros, se quedan con pulmones llenos, y al exhalar dejan que los hombros se suelten y caigan. Miren, eso nos llevó menos de 1 minuto, ¿no? Y es algo muy fácil de incorporar y de meter en cualquier momento del día, estando de pie, sentado, en el baño, en cualquier lado. No hace falta ni cambiarse. Los ejercicios de respiración completa que nosotros hacemos, cualquier posición de las que hacemos, acá Silvana dice, me hizo muy bien. Pero vieron como todas estas cositas que nosotros fuimos aprendiendo son suyas. O sea, como que está bueno también ir desarrollando la capacidad de usarlas en cualquier momento, cuando ustedes quieran y cuando lo precisen o incluso antes de precisarlo, ¿no? No llegar a hacer eso cuando el cuello ya está todo duro, sino incorporar esas cositas como hábitos para que antes de que la tensión empiece ahí a rigidizar todo, uno ya esté haciendo eso. La respiración completa, los ejercicios de concentración, cualquiera de las posiciones que nosotros hacemos en las prácticas de los lunes o de los viernes, son todas técnicas que ustedes está bueno que le vayan prestando atención para elegir e incorporarlas en su día. Ahora, todas lo que veníamos charlando, a ver si Susana, ¿querés hablar? En vez de escribirme, podés activarte el micrófono si querés. Qué misterio, Susana. Me estás dando mucha intriga, yo soy muy curiosa. Si no podemos hacer ejercicios para brazos. Claro, o sea, bueno, no sé si las clases de los lunes o de los viernes, siempre hacemos diferentes ejercicios que tienen que ver con fortalecer los brazos. Los viernes hacemos algunas técnicas que son más tranqui, los lunes Fran les da un poco más duro, ¿no? Los hace transpirar un poquito más. Pero sí, todas las técnicas que nosotros usamos trabajan de forma isométrica y trabajan sobre todo el cuerpo, desde los deditos de los pies hasta los músculos de la garganta, todo. Entonces, los hace transpirar mucho, ¿no? Les da fuerte el lunes. Bien, entonces
volviendo a esta idea de la capacidad de cambio, ¿no? Y de la idea de mindset, de nuestros pensamientos como algo tan fuerte que tienen la capacidad de interferir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones y sobre nuestro comportamiento mismo. De ahí que las técnicas que nosotros hacemos de mindfulness, las técnicas de concentración, son tan importantes porque nos ayudan a observar, nos ayudan a pensar cómo pensamos, a percibir cómo pensamos, ¿no? Los que nunca habían hecho esas técnicas de concentración, probablemente nunca se habían dado cuenta de cómo funcionaba la cabeza. Recién cuando uno para tratar de concentrarse en una sola cosa, ahí no es que ahí uno empieza a pensar más, ahí te das cuenta de que estás pensando en 35 millones de cosas al mismo tiempo, y que cuando nosotros voluntariamente queremos pensar en una sola cosa, nos cuesta un montón. Y eso nos pasa charlando con alguien, viendo una película, leyendo un libro, en muchas situaciones. No nos damos cuenta de cómo pensamos, no nos damos cuenta de cómo funciona nuestra cabeza, y por lo tanto no nos damos cuenta de la naturaleza de los pensamientos que surgen de forma inconsciente, de forma involuntaria. Entonces, esas técnicas de concentración nos empiezan a ayudar a percibir esos pensamientos, más a desarrollar esta cosa de conciencia como si fuese un observador externo, ¿no? Como si nos estuviera esa cosa de conciencia testigo, como si nos estuviésemos viendo desde afuera. Entonces, esa capacidad de percibir cómo nosotros pensamos, de percibir cómo funciona nuestra cabeza, es lo que nos permite adaptarnos a las situaciones, en donde hoy es algo, una clave pero gigante, ¿no? Porque todo el tiempo, todo está cambiando. Y en este mundo tan incierto, lo único que podemos afirmar así con certeza absoluta es que todo va a seguir cambiando, ¿no? Y más hoy, imagínense, estamos en un momento de total incertidumbre. Las cosas van a cambiar y van a cambiar cada vez más. Entonces, la capacidad de adaptarnos y de ser flexibles, de desarrollar esa capacidad de cambio, es clave para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos y no desarmarnos en ese intento de adaptación. Entonces, la charla de la semana que viene va a estar más enfocada en esto, en adaptación y flexibilidad. En cómo adaptarnos, cómo moldearnos a diferentes circunstancias y situaciones sin rompernos, ¿no? Que es un poco como la idea de la flexibilidad. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Estoy bien bastante calladitos hoy, ¿eh? No sé si si estaban interesados o si se durmieron. Interesante. Muy interesante. Fuiste muy clara, por eso no hay mucho para acotar. Ah, bueno. Bueno, me alegro. Muy interesante, muy linda. Bueno, qué bueno. En realidad, Bueno, entonces. la conclusión sería, no, o sea, nosotros no podemos modificar lo que pasa, pero podemos modificar lo que nos pasa a nosotros con eso que pasa. Exactamente, exactamente. Podemos modificar lo que nos pasa a nosotros o cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones, ¿no? Tipo ir percibiendo cómo en realidad, un poco lo que charlábamos hoy en algún momento de toda esta conversación, si una misma situación nos pega diferente en un día o en otro día, significa que en realidad no es la situación, somos nosotros. O si a una persona
una situación lo altera y a la otra persona significa que no es la situación, sino que es cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo está de alguna manera también en entender esa subjetividad, ¿no? Y en cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que venimos charlando a lo largo de cada miércoles, es lo que determina esa forma que nosotros tenemos de reaccionar ante cualquier situación, desde lo más banal hasta una pandemia. Que hoy ya es algo más corriente, pero solo porque nos acostumbramos. Total, acá Susana dice, estas técnicas a mí me ayudan, solo que hay que entender que uno tiene que trabajar para lograr los cambios. Total, no es algo fácil, pero por eso es importante esos recursos como lo que charlamos la semana pasada, esas herramientas que nos ayudan a entender que los cambios son posibles de incorporar desde cero, pero que hay una estrategia para que eso pueda ser incorporado. Y que esa estrategia tiene que ser gradual, progresiva, para que sea algo realmente concreto y sustentable, porque si no es pura emoción. No es como, bueno, voy a tomar 2 litros de agua por día, y no tomaba nada de agua por día. Bueno, el primer día quedé con la panza así, el segundo día no, como el tercer día ya está. Se me fue todo el propósito al demonio. Entonces, tiene que ser algo, por eso ese entusiasmo del comienzo, está bueno no matarlo, pero tener cuidado con que ese entusiasmo nos lleve a ponerse una meta que no se puede sostener desde cero, ¿no? Pero sí, lleva trabajo lograr cambios desde ya. Pero es posible. Así que, sí, Ayana, ¿querías decir algo? Sí, que yo en el ejercicio de la semana pasada de incorporar un hábito, había entendido como que era algo que quisiéramos incorporar o modificar a nuestra vida. No había entendido, por ejemplo, que podía ser cepillarse los dientes con la otra mano. Ah, no, o sea, puede ser eso, o sea, puede ser cualquiera de las dos. Algo, está perfecto lo que vos entendiste, pero puede ser cualquier cosa para entender cómo, digamos, el ejercicio podía ser a esto, a un hábito para incorporar en tu rutina, o podía ser modificar algo para entrenar esa capacidad de cambio. Ah, sí, yo quería incorporar, está perfecto. Por ejemplo, yo quería incorporar tocar un instrumento que nunca toqué, entonces siempre quise y nunca practiqué, y digo, bueno, 5 minutos por día de guitarra y voy a tener un poco más. Sí, pero un día, 2 practiqué y después ya otros 3 no, y vengo medio fulero, como que una semana es un intervalo muy corto de tiempo para poder evaluar esta incorporación del hábito. Total, total. Es algo que muy de a poquito uno va construyendo y armando. Pero por eso está bueno que lo que se propongan lo puedan mantener. O sea, bueno, una semana es muy poquito, pero decir, bueno, de acá a 3 meses me gustaría haber mantenido. Y algo que para mí es muy interesante en relación a eso es anotar. Yo cuando quiero hacer eso, además de lo que les dije la otra vez del post-it y demás, a mí me gusta ir anotando, poniendo check cuando le hice, porque a veces uno tiene la sensación de, sí, lo rehice, y después mirás si fueron 3 días de 7, y en realidad es menos de la mitad, o al revés, no lo hice, y mirás y bueno, lo hiciste 5 de 7, no es que no, como que a veces uno se tira para un lado o para el otro, pero es como la percepción, y ahí ver eso ayuda mucho también a ir viendo esa incorporación cómo va sucediendo. Yo, por ejemplo, no me costó incorporar el hábito de la respiración o de ir incorporando, aunque sea 15 minutos de gimnasia diaria. Pero Sí. lo que sí noto que en esta pandemia a veces las cosas que me suceden me exasperan más rápidamente que lo que sucedía antes. Y eso no es tan fácil, si bien la respiración y el tener conciencia hace que vos pares y digas, no está bien esto, dejando el camino andado, pero sí noto
que pasa eso, ¿no? Que por ahí hay situaciones que me dan determinados sentimientos más fácilmente o me desbordan más fácilmente que lo que pasaba antes. También considero que el aislamiento, uno antes tenía desahogos, de salir con amigos, hacer cursos, cosas que hacían que vos por ahí canalizaras más fácilmente quizá, y ahora es como que el trabajo es interno, es con vos. Ya no tenés tantas vías de escape, tenés que sí o sí trabajar con vos. Y sí. Y sí, son muchas cosas que fueron cambiando. Tenemos mucho menos, aunque hagas lo que hagas, tenemos menos desgaste de energía, cambiaron muchas cosas que van generando también diferentes efectos. Pero bueno, es cuestión de ir acomodándonos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir cerrando y nos vemos la semana que viene. No, nos vemos el viernes, que es la semana que viene. El viernes a las 10:30, los que quieran practicar los espero. Y la semana que viene, como siempre, tenemos el lunes el entrenamiento con Fran a las 18, la charla del miércoles y el viernes otra vez práctica. Gracias. Bueno, hasta el viernes. Gracias por la Bueno, charla. gracias por todo, muy bueno. Chao a Al todos. viernes. Que termine muy bien el día. Gracias Igualmente. igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chau, Lu. Adiós.